quiero agradecer esta invitación. Si se me quiebra la voz también me estoy un poco emocionada, así que bueno, les cuento más o menos un poco cuál es la propuesta de este encuentro o cuando me convocaron. En este momento yo estoy trabajando en mi tesis de maestría que tiene que ver con los roles de las mujeres afro-uruguayas desarrollados entre la década del 30 y el 50, ¿no? Para los que no me conocen, yo vengo trabajando con la historia de la población afro, con Natalia, mi amiga y compañera, desde hace bastante tiempo. Y siempre entre las investigaciones surgía, bueno, ver qué pasaba con las mujeres, ¿no? Nosotros veníamos trabajando distintos procesos, ¿no? El proceso de manumisión, de la esclavitud, las leyes de abolición, el trabajo. Después trabajamos en siglo XX y siempre nos pasaba que algunas cuestiones específicas de las mujeres nos quedaban ahí como dudas, ¿no? Eso de decir, y bueno, ¿qué les está pasando a las mujeres? Si bien analizábamos ciertas condiciones específicas, pero no nos metíamos de lleno a las mujeres, ¿no? No estábamos haciendo ni historia de género, ni historia de las mujeres, sino que aparecían en el análisis, como hablábamos de los hombres, hablábamos de las mujeres, pero sí profundizar. Y bueno, y en este momento estoy trabajando con las narrativas construidas en torno a las mujeres y de las mujeres, sobre todo, eso me interesa, en una fase inicial. Entonces, en realidad, por eso también la presentación es reflexiones, porque tiene que ver más con un camino de construcción de este nuevo desafío, de este planteamiento que es empezar a ver a estas mujeres en otros roles, y también hincarle el diente a la prensa, ¿no? a la prensa escrita y editada por el colectivo o por parte del colectivo afro-uruguayo entre esos años que les digo, ¿no? Como también, si bien anteriormente habíamos visto la prensa, nunca había sido como una fuente, digamos, nuestra fuente primaria, ¿no? Siempre habíamos trabajado con otras fuentes históricas. Cuando hablo de fuentes estoy hablando de documentos, ¿no? Construidos en un determinado periodo que al historiador le sirven para construir la historia, porque la historia es una construcción también. Entonces, también me interesaba en este nuevo proceso de acercamiento, bueno, ver a las mujeres, pero en una fuente en donde también la propia comunidad afro tuviera un lugar de voz, ¿no? De escucha, que tal vez en otras fuentes no la tuviera, ¿no? En otra fuente administrativa no fuera central el discurso de los afro-uruguayos. Entonces, me parece que también es importante decirlo porque, bueno, bien, además no es menor también decir que el Uruguay es uno de los países que tiene más prensa afro del mundo, ¿no? En relación a la población afro, este es uno de los países que ha tenido más diarios y revistas editados por la población afro-uruguaya. Bueno, les cuento. Ahí dice reflexiones, creo, lo ven, ¿no? Está ahí. Y aparece una cita, creo, esa cita. Bueno, entonces en esto de reflexionar un poco sobre las mujeres afro en la historiografía, es decir, qué se ha dicho de las mujeres desde la historia, que es la disciplina en la cual me formé, aparece, digamos, como disparador traje esta cita que muchos pueden ser que la conozcan, se ha usado mucho, se sigue usando. De hecho, con Natalia la hemos tomado también en otras publicaciones. En el libro del Centenario, que es aquel libro que se edita a los 100 años de la supuesta declaratoria de la independencia de 1825, o sea, a los 100 años, en 1925, se saca un libro que es el libro del Centenario. Hay como una decisión del Estado de hacer una evaluación, por decirlo, de, bueno, cómo está el país luego de 100 años de independencia, ¿no? Lo de la independencia es muy discutible, pero bueno. Y en ese libro del Centenario aparece en uno de los relatos que hablan sobre la estadística, la población. Es un libro muy gordo, ¿no? de muchas páginas en donde se tocan distintos temas,
que además está colgado en la página, en la web, si le interesa verlo, aparece esta cita, entonces, donde habla de la ausencia o la presencia casi insignificante de la población afrodescendiente. Tiene que ver con esta mirada o esta narrativa hegemónica, ¿no?, de minimizar o invisibilizar el aporte afro, que además estuvo presente durante buena parte del siglo XX. ¿No? Esto es de 1925, podríamos traer acá citas del 30, del 40, del 50, y todas van, buena parte o muchas, tienen digamos, se caracterizan por esto, por minimizar el aporte. Lo que estoy diciendo no es nada nuevo para ustedes, porque lo saben. Y lo que sí, no sé si pasó la siguiente, es bien interesante porque ahí está, en ese mismo libro, a las pocas hojas, que dice que casi que no hay población afro y que no es importante, aparecen determinadas como imágenes que dan cuenta de la presencia afro. Y dan cuenta también de una presencia de la población afro-uruguaya realizando muchas tareas de las que tradicionalmente no se le asignaban, y en otros espacios más allá de Montevideo, porque también siempre se hablaba de la población afro en Montevideo, ¿no? Entonces, esta es una, digamos, la imagen del peón es bien, digamos, interesante, porque después también, cuando posteriormente se empiece a estudiar a los uruguayos, afro-uruguayos y afro-uruguayas, en sus tareas, en sus roles, también se va a resignificar también el rol de la población afro en los sistemas productivos, ¿no? Entonces, es bien interesante esta. Después también aparecen más imágenes, ¿no? Digamos, la presencia afro en el fútbol, Andrade, ¿no? Digo, como que se hace referencia, e incluso en la siguiente, si bien la imagen está muy de lejos y probablemente no se vea bien, sí, bien, cuando dijeron que eran de Melo. Sí. Pero lograr contar cómo la reforma realmente de toda la cultura, nunca podemos, no sabemos, no hemos notado, yo nunca he visto nosotros. Bueno, después se las paso. Sí. Buenísimo. Bueno, en esta foto, digamos, nosotros cuando trabajamos con Natalia en Melo, que hicimos entrevistas, en Melo, en Tacuarembó, en Rivera y en Artigas, y cuando fuimos a Melo nos hablaban justamente de las lavanderas en conventos. Entonces, sin aparecer, la imagen está de lejos, yo no puedo distinguir, pero me imagino que sí, que son buena parte de estas mujeres que están trabajando son afro-uruguayas. Entonces, digo, esto lo traigo porque en el libro que dice que no hay población afro, en realidad las imágenes también nos están diciendo que sí, que está la población afro. Es el libro del centenario, sí, que está disponible en la web, y bueno, ahí se pueden ver, hay muchas imágenes de la época, y bueno, se hace referencia a esta. A ver, como decía, esta narrativa hegemónica que uno puede llegar cuando intercambia o estudia las realidades de otros países de América, estuvo presente también este intento de invisibilizar, ¿no? Y que decía como que está presente hasta bien entrado el siglo XX, y que además tiene que ver con esta idea de una construcción de una nación en base a una impronta europea, ¿no? Blanca. Cuando se habla del país que fue construido a partir de quienes vinieron en los barcos, se olvida de que la población afro también vino en los barcos. No se hace referencia entonces a los inmigrantes forzosos o a la diáspora forzosa. Y esto también hace que muchas veces nos olvidemos, incluso en la parte que uno le toca, ¿no? Desde la investigación también, como que
al no comprender al africano y sus descendientes como inmigrantes forzosos, a veces uno olvida el legado, ¿no? A nosotros muchas veces nos ha pasado cuando queríamos encontrar en las fuentes históricas, en documentación del siglo XVIII, siglo XIX, bueno, ver rastros, nos costaba, porque además las fuentes esas eran escritas por la clase de prepoder, ¿no? Entonces, digamos, no iba a preocuparse demasiado por plasmar los intereses de los otros y otras, ¿no? Pero es bien importante tenerlo en cuenta porque, digamos, si no, es como que trasplantamos a los africanos y a las africanas, ¿no? Son esclavizados, hablamos de los esclavizados o las esclavizadas, y si olvidamos esa matriz cultural que está presente, ¿no? Ese legado que sí lo reconocemos y no nos es difícil reconocerlo en los españoles, ¿no? En los italianos, bueno. Muchas veces cuando uno lee sobre estos temas falta como hacer referencia a esto o tenerlo más presente. Bien, la historiografía, es decir, la construcción de la historia, los historiadores, tal vez uno puede llegar a ver que hay como una preocupación mayor a mediados del siglo XX, que también tiene que ver con la profesionalización de la disciplina histórica, ¿no? Digamos, hay como uno puede llegar a ver cuando se empieza a ver la bibliografía como hay mayor interés, hay momentos interesantes que tienen que ver también con el centenario de las leyes de abolición de la esclavitud, ¿no? La obra de Pereda Valdés, que recibe el negro pasado y presente, esa obra que recibe el apoyo del presidente, ¿no? Valdomir para la edición, para la difusión del trabajo, también habla de una preocupación. Uno puede llegar a encontrar momentos a lo largo de la historia, pero tal vez es digamos, en el Uruguay por lo menos, y ahí es muy importante el rol de los movimientos y la sociedad civil que impulsó. Uno puede llegar a ver que a partir de a finales del siglo XX hay como una preocupación mayor en estudiar estos temas, ¿no? Podemos llegar a ver como, bueno, se empiezan a cuestionar determinados tópicos, ¿no? Bueno, a ver, los afro-uruguayos están solamente en Montevideo, no hay en el interior del país, cuando además es evidente, lo veo en las fotos, lo veo en videos, o sea, solamente podemos resignificar el candombe y no podemos llegar a ver otras prácticas musicales que también están presentes en el país. Solamente trabajaban en el servicio doméstico. Cuando digo solamente no es para quitarle mérito, sino en esto que decía hoy de ver la diversidad, que creo que en realidad los estudios más actuales van en esa línea, ¿no? De empezar a diversificar también y encontrar la presencia afro en distintos lugares. Entonces, la historiografía también recorre un camino y en ese camino, bueno, complejizó también su relato, ¿no? Los africanos y las africanas también trabajaron en otras tareas, fueron fundamentales en las unidades productivas, en el trabajo que hicimos con Natalia y Alex Borucki, Esclavitud y Trabajo, que trabajamos mucho el tema de las estancias, ¿no? De la hacienda, o incluso en otro trabajo con Natalia que vimos en el litoral. La presencia afro fue muy importante, más de lo que se piensa y de lo que se dice. Es cierto que no había investigaciones que lo dijeran, y probablemente la gente del lugar lo supiera, pero la academia no lo decía, ¿no? Porque no había un sustento. Bueno, ya empieza a ver, ya hay, y tal vez uno puede llegar a ver hasta dentro de la academia, si no hay en nuestra Universidad de la República, no hay estudios africanos propiamente, sí hay como líneas de investigación o líneas de investigadores que están preocupados y empatizados también con esta temática. Yo anteriormente les decía que mi camino personal tuvo que ver con esto, como entrar en el tema, y también con mi condición de mujer, de empezar a preguntarme determinadas cuestiones. También las mujeres, o sea, la historia de las mujeres en general es una historia que es relativamente nueva o reciente dentro de la propia historiografía. Digamos, tiene que ver con, digamos, que las mujeres
al igual que los obreros, al igual que los niños, al igual que otros grupos subalternos, ha sido invisibilizada, ha sido ocultada, y en ese sentido las mujeres. Esto es una cita que en realidad lo que dice es que, bueno, de Silvia Rodríguez Villamil, que era una historiadora que estudiaba a las mujeres, era una historiadora uruguaya y que trabajó desde muchos lugares con la historia de las mujeres, y que decía, bueno, algo que probablemente hoy ya lo sepamos y lo tengamos claro, que bueno, alejadas de los lugares o los espacios de toma de decisión y de poder, por eso también fuimos ocultadas, o también por eso mismo no tuvimos los espacios ni tampoco los lugares en los libros de historia, ¿no? Hoy por hoy esto ya está, digamos, como que ha corrido un poco de agua. La cita siguiente hace referencia a algo que también es muy importante, y esta historiadora, que es argentina, lo menciona, el cruce, que también es importante, el cruce de género, raza, opción sexual, no sé, opción religiosa, ¿no? La interseccionalidad, que para eso el feminismo negro, y hay ciertas mujeres del feminismo negro, son sustanciales también para entender, digamos, las propias dinámicas o las dinámicas de las afro-uruguayas, ¿no? Y sin meterme, digamos, y para ir cerrando, en esto de mirar la prensa, a mí tratando también de diversificar y complejizar y mirar, yo pensaba en determinados espacios que han sido importantes y que tal vez nosotras o nosotros no les hemos dado tanta trascendencia, y para mí tal vez pasaban desapercibidos, o han sido resignificados, mejor dicho. Entonces, a partir del análisis de la prensa afro, me quise traer estos ejemplos de espacios de toma de decisión, muchas veces que parecen como que, bueno, pasan, y en realidad probablemente hayan sido más importantes de lo que uno cree. O por lo menos de lo que yo pensaba o me imaginaba, ¿no? Tal vez algunas de sus madres o de sus abuelas, o ustedes formaron parte de algunos clubes o centros barriales, y estos espacios que aparecen en la prensa, ¿no? Que son espacios de participación comunitaria, también fueron espacios de decisión muy importantes, para que fomentaron cosas, que tal vez no trascendieron como otros espacios de decisión de los hombres, y que en realidad fueron igual de importantes, ¿no? Los comités de damas pro edificio, como el club o el Centro Uruguay, ¿no? Las mujeres, qué rol trascendente tuvieron allí, qué espacios de decisión, muchas veces en la organización de bailes, que aparentemente uno puede decir están solamente vinculados al esparcimiento y la sociabilidad, lo cual no deja de ser importante, quiero decir. Pero también hay una cuestión política que uno puede llegar a ver ahí como espacios de decisión y espacios de participación comunitaria, y además también, y ese es importante, que muchas mujeres están allí y no vamos a saber los nombres probablemente, ¿no? Porque la idea es también, digamos, reconocer a aquellas activistas o aquellas personas que sabemos el nombre y el apellido, pero también en esto de la historia muchas veces quedan ocultados, invisibilizados los nombres de otras personas o de otras mujeres que no fueron tan famosas, entre comillas, claro está. Entonces, simplemente dejo sentado esto. Mi idea es, bueno, seguir profundizando en este tema. Y bueno, y la idea desde el lugar que me toca es eso, es como apostar a complejizar, a diversificar y a ver esos espacios de participación que para mí son de participación pública, participación política y espacios de resistencia, que uno muchas veces los asocia a otros espacios más de decisión o más de decisión política, y bueno, y empezar a ver que hay muchos espacios, hay muchas mujeres y hay muchos espacios. Bueno, dejo por acá, muchas gracias.